es una obra publicada en 1605 y 1615. Su autor, Miguel de Cervantes Saavedra, nació en España el 29 de septiembre de 1547. Participó en la batalla de Lepanto, donde luchó contra los turcos otomanos. Allí fue herido en la mano izquierda, por lo cual fue apodado el Manco de Lepanto. En 1575, cuando regresaba a España, fue capturado por piratas, hasta que fue liberado en 1580. En 1585 publicó su primera novela, La Galatea. Su fama mundial llegó con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna y de las más importantes de la literatura universal. En 1615 publicó la segunda parte. También escribió novelas ejemplares y la obra teatral Los Baños de Argel, entre otras. Don Quijote de la Mancha fue publicado durante el Siglo de Oro español, un periodo de mayor esplendor cultural, artístico y literario de España, que abarca aproximadamente desde comienzos del siglo XVI hasta finales del siglo XVII. Se le llama de oro no porque fuese una etapa fácil en lo económico. De hecho, hubo crisis, guerras y pobreza, sino porque en esos años se produjo una riqueza de obras artísticas y literarias que marcaron la historia universal. Su contexto histórico coincide con la expansión del Imperio Español, que en el siglo XVI era la potencia más importante de Europa y América. En la literatura, el Siglo de Oro se divide en dos grandes movimientos: el Renacimiento, siglo XVI, y Barroco, siglo XVII. Destacaron grandes figuras como Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote de la Mancha, la primera novela moderna, Lope de Vega, creador de un nuevo teatro popular, y Calderón de la Barca, con obras filosóficas como La vida es sueño. En el arte y la pintura destacaron el Greco, Velázquez, Zumbarán y Murillo, quienes llevaron la pintura española a un nivel altísimo. En el género, novela de caballería paródica. En el siglo XV y XVI se hicieron muy populares las novelas de caballería, como Amadís de Gaula. Estas narraban las aventuras de caballeros andantes, que luchaban contra gigantes, rescataban doncellas y vivían en un mundo fantástico lleno de magia y héroes perfectos. Eran historias idealizadas, pero con el tiempo se volvieron repetitivas y poco creíbles. La parodia está en que todo lo que Don Quijote cree vivir como aventuras heroicas en realidad son situaciones comunes y corrientes. Ve molinos de viento y piensa que son gigantes, cree que una venta es un castillo e imagina que campesinas son damas nobles. De esta manera, Cervantes ridiculiza los excesos y la irrealidad de las novelas de caballería, pero al mismo tiempo crea algo mucho más grande, una obra que mezcla humor, crítica social y reflexión filosófica, dando nacimiento a la novela moderna. Resumen del argumento. Se narran las aventuras de un hidalgo llamado Alonso Quijano, quien enloquece después de leer muchas novelas de caballería y decide convertirse en un caballero andante bajo el nombre de Don Quijote, acompañado por su fiel escudero Sancho Panza. Don Quijote se embarca en una serie de desaventuras y malentendidos en su búsqueda de justicia y honor. A lo largo de la novela, Don Quijote lucha contra enemigos imaginarios y enfrenta situaciones absurdas, mientras que su relación con Sancho Panza se profundiza y evoluciona. La obra es una sátira y una crítica a las novelas de caballería, y explora temas como el idealismo frente a la realidad, la locura y la razón y la naturaleza del arte y la literatura. En la segunda parte de la novela, Don Quijote y Sancho Panza continúan sus aventuras y se encuentran con nuevos personajes y desafíos más elaborados. Eventualmente, Don Quijote es derrotado en un combate y se ve obligado a regresar a su aldea y abandonar sus aventuras como caballero andante. Al final, Don Quijote recupera la razón y muere rodeado de sus amigos y familiares, dejando un legado de valentía, idealismo y locura. Personajes principales: Don Quijote, Alonso Quijano. Don Quijote, un hidalgo de media edad, pierde la cordura tras leer un exceso de novelas de caballería. Idealista, valiente, persistente e ingenuo, confunde la realidad con la ficción, provocando situaciones absurdas. Sancho Panza. Sancho, el fiel escudero de Don Quijote, es un labrador sensato que demuestra sabiduría con sus reparos y observaciones. A pesar de su lealtad a Don Quijote y su deseo de volver a la normalidad, continúa siguiendo a su amo en sus aventuras. Personajes secundarios: Dulcinea del Toboso. Don Quijote idealiza y platoniza a Dulcinea, una simple campesina llamada Aldonza Lorenzo, como la dama que desea, a pesar de su ausencia en la novela.
El cura y el barbero son amigos de Alonso Quijano, representan la razón y sentido común, contrastando con la locura de Don Quijote, y han llevar a recuperar la cordura. El ama de llaves. La sirvienta de Don Quijote, preocupada por su amor, junto con su sobrina, intentan evitar que Don Quijote continúe sus aventuras, obteniendo parte de su biblioteca de novelas de caballería. La sobrina de Don Quijote es el único familiar cercano que se mencionó en la historia y vive con él en su casa. Al igual que el ama de llaves, está preocupada por la salud mental de Don Quijote y quiere que deje de ser un caballero andante. El ventero es el propietario de la venta donde Don Quijote se aloja en su primera salida. El ventero juega un papel importante en la ficción de Don Quijote, al armarlo caballero. Cardenio, también conocido como el Caballero del Verde Gabán, es un personaje enfrentando por un desengaño amoroso y vive en la Sierra Morena. Su historia se relaciona con Don Quijote y el Sancho. Dorando y Lucinda son dos personajes cuyas historias de amor y desaventuras se entrelazan con la de Cardenio. Dorando y Lucinda son nobles que sufren diversas pruebas y tribulaciones antes de que su amor triunfe. El Caballero de los Espejos, el bachiller Sansón Carrasco, es un personaje que aparece en la segunda parte de la novela, con el objetivo de hacer que Don Quijote vuelva a casa y recupere la cordura. Se disfraza como un caballero rival llamado el Caballero de los Espejos y desafía a Don Quijote en un combate. Temas centrales. Locura versus realidad. ¿Está loco Don Quijote o simplemente ve el mundo de otra manera? La obra juega constantemente con el límite entre lo real y lo imaginado. La locura de Don Quijote no es simplemente un trastorno, sino una forma distinta de ver el mundo, que choca con la visión pragmática de los demás. La ambigüedad de Cervantes permite que el lector pregunte si la locura es en realidad un refugio o un modo superior de vivir. Amistad. La relación entre Don Quijote y Sancho es el corazón de la novela. A pesar de sus diferencias, idealismo versus realismo, se apoyan mutuamente y crecen juntos mostrando una amistad que sobrevive a las pruebas, las decisiones y el tiempo. En la libertad, Don Quijote lucha por actuar según sus ideales, aunque el mundo lo considere insensato. El libro plantea que la libertad no siempre coincide con la aceptación social y que seguir nuestros propios sueños pueden ser un acto de rebeldía. Recursos literarios. Uno de ellos es la parodia, que imita y exagera los libros de la caballería para criticarlos y a la vez rendirles homenaje. También tenemos a la ironía. Se presentan situaciones donde la palabra y los hechos se contradicen, creando humor y reflexión. Metaficción. El narrador se refiere a la propia escritura del libro, rompiendo la cuarta pared y jugando con la autoría. En contrapunto de personajes, tenemos a Don Quijote, idealismo, y a Sancho Panza, realismo. En el lenguaje variado, alternancia entre el habla culta y el habla coloquial para caracterizar a los personajes. Importancia. Es la primera gran novela moderna, su estructura compleja, personajes psicológicamente profundos y un juego con la realidad y la ficción. Ha influido en la literatura universal, inspirando desde escritores del siglo XVII hasta autores contemporáneos. Representa valores universales como la lucha por los ideales, la amistad, la dignidad y la libertad de pensamiento. También recordar que fue traducida a más de 140 idiomas. Reflexión final. Don Quijote nos invita a pensar: ¿qué es la locura y qué es la cordura? ¿Qué vale más vivir según los sueños o aceptar la dura realidad? Su mensaje sigue siendo vivo. Aunque el mundo nos llame locos, perseguir los ideales con valentía puede ser la forma más pura de libertad. También recuerda que, aunque nuestras metas parezcan imposibles,
El camino que corremos juntos a quienes nos acompañan es lo que le da sentido a la vida. Conclusión. El Quijote es mucho más que una parodia. Es un reflejo del ser humano con sus contradicciones, sueños y fracasos. Miguel de Cervantes, a través de humor y reflexión, creó una obra inmortal que sigue enseñándonos a luchar por nuestros ideales.